Te vengo a contar una historia padre de la ¿sí? medicina. Ya ves que me gusta contarlos tipo cuento lo que pasó. Claro, Entonces, para entenderlo mejor. uno de los parteaguas más bestiales que ha habido, más impresionantes en la medicina fue en 1928. Ok. El descubrimiento de la penicilina. Es decir, antes no existían antibióticos, entonces básicamente si te cortabas, te infectabas, si te hacía grande la infección, te daban una neumonía algo, la gente se moría por todos lados. Pero te voy a contar cómo fue el descubrimiento, que es muy interesante. ¿Tú sabes lo que es serendipia? No, ni idea. Es que cuando por casualidad descubres algo que no estabas buscando. Y es muy interesante la historia que estaba un investigador, Alexander Fleming, en Londres, se fue de vacaciones y él tenía un laboratorio de microbiología. Nosotros en microbiología tenemos unas cajitas, unos con platitos que se llaman platitos de Petri. No sé si los has visto, sí, que sí. tienen como una gelatina. Ajá. Ahí, por ejemplo, yo tomo, si estoy malo de la garganta, tomo una muestra y la cultivo ahí y veo que crece ahí para saber qué tipo de bacterias hay. Él se ha ido de viaje y regresó, y cuando llegó vio sus cajas de peltre donde tenía diferentes cocos, porque se llaman unos cocos que son, por ejemplo, estreptococo, estafilococo, etcétera. Vio que en uno había crecido un hongo, y en donde había crecido el hongo se habían muerto las bacterias. Dijo, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Ojo con las fechas. O sea, que el hongo había matado a todas las bacterias. Algo que había en el hongo estaba matando las bacterias. Dijo, ¿qué es esto? ¿Qué cosa más rara? 1928. Resultó que este hongo se llama penicillium. Y él decía, el líquido derivado del hongo es lo que está matando a las bacterias. Vamos a empezar a utilizarlo. 1928. No se acabaron de armar bien los antibióticos hasta 1940 y tantos. O sea, pasó mucho tiempo desde que se descubrió, porque costaba muchísimo trabajo aislar este hongo y por lo tanto extraer la penicilina derivada del hongo Penicillium, que ahí se veía que funcionaba contra ciertos gérmenes. ¡Órale! Entonces dijeron, ¿cómo vamos a hacer esto en producción masiva? En Europa se empezó a intentar hacer, pero se vieron que no era fácil crecer este hongo y lo necesitaban. Obviamente en aquel entonces la cuestión de ética pues era muy diferente ahora. Inclusive unos que se fueron a Estados Unidos dijeron, ¿cómo podemos llevar cantidades de hongo a Estados Unidos para que allá lo tratemos de producir? Embarraron el hongo en el interior de sus abrigos, en una área húmeda, para que lo pudieran cargar. Imagínate qué cañón. ¿Y sí sirvió? Llegaron a Estados Unidos, cultivaron el hongo y se dieron cuenta que a través de residuos o de alcohol derivado del maíz podría fermentarse y crecer ahí el hongo. Pero estamos en 1940 y tantos. ¿Qué estaba pasando entonces en el mundo? La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Entonces se necesitaban antibióticos porque heridas de guerra que se estaban infectando y la gente pues estaba era cuando cayendo más muerta. necesitaban todo eso. Pues sobre todo que en el pasado se había estado muriendo muchísima gente. Pero estamos hablando, ¿cuántos años desde que Fleming hasta que llegaron a producir más y más penicilina? Ahora, entonces, este fue el parteaguas en medicina en donde aparecieron los antibióticos y ya poco a poco empezó a crecer y se empezó a producir de manera masiva. 43, 44, son muchos años de diferencia del descubrimiento. A la vez, porque me preguntarías, ¿y todos los antibióticos derivan del hongo Penicillium? No, los penicilínicos, no me voy a meter en datos de farmacología para no confundirlos, pero entre estos años, en los Países Bajos, descubrieron que a partir de algunos tintes, de aceites de tintes, crecía una sustancia derivada de las sulfas que también estaban matando bichos. Entonces fue el descubrimiento de las sulfas, que es muy interesante, que no es tan escandaloso como la penicilina, porque fue primero la penicilina y este es pues un cambio en la vida moderna. ¿Cómo no? Pero ponte a pensar, Charlie, 1928, 28. Ni siquiera son 100 años. Pero en esos 100 años, ¿qué han pasado en estos últimos 100 años? Gracias a los antibióticos estamos vivos miles. Muchísimas personas. Es más, si tú ves de cuando aparecieron los antibióticos para atrás, las curvas de población y de muerte se disminuyeron En de esa manera época, ¿cuáles impresionante. eran las enfermedades más mortales? Pues pensamos en enfermedades infecciosas, piensa en la higiene y todo eso tenía muchísimo que ver en aquel entonces. Claro. Entonces, a la hora que logras controlar infecciones, neumonías, diarreas, etcétera, que se logran controlar con antibióticos, da un giro a la vida. Wow. Pero te voy a decir una cosa bien interesante y con esto voy a cerrar. El otro día alguien decía, uno de los cambios más imponentes que ha habido en la medicina es la aparición de los antibióticos. Y alguien dijo, ¿será un beneficio o será una tragedia? Y esto nos pone a pensar, porque desde el punto de vista del planeta, del mundo, Claro. sobrepoblamos y pensemos, si nos vamos, y no me quiero meter aquí muy médicamente hablando, sino que les quiero echar a andar la cabeza a ustedes, regrésate ese entonces, era un método de control de población. Sí. Y ahora Ahora sí déjalo, Pepito, está bien. Vamos a ¿No? dejarlo así. Gracias a Bueno, todo pues ahí eso. estuvo, ¿no? Sí. Gracias a ti, Michelle. Oye, padrísimo. Padre tema, pues nosotros seguimos aquí en Sala del Sol. Gracias, Pepito.